Hola, hola. Hola. Bueno, ténganme paciencia hasta que pueda ir agarrándole la vuelta hasta el aparatito este. Bueno, agradecer a don Mario el espacio y tiempo que me están brindando para, desde mi punto de vista, plantear un problema interesante que hoy tenemos en la producción agropecuaria, agrícola fundamentalmente de granos. Bueno, mi nombre es Javier Elisa y yo trabajo en el departamento de producción vegetal de INTA Pergamino, fundamentalmente en maquinaria agrícola. Bueno, yo un poco voy a hablar del tema de diagnóstico de la compactación. Creo que quedó bastante en claro, con datos sólidos de cómo esto está jugando en la producción del cultivo, por los datos que presentó la ingeniera Basigalupo. Y bueno, ante todo, quería solidarizarme con la gente que está teniendo serios problemas de inundación en la actualidad. Bueno, esta propuesta de diagnóstico tiene una base práctica en relación a conocimientos generales sobre la condición física del suelo, integra variables y procesos de suelo y planta cuya evaluación está hecha en el momento y lugar adecuado. Creo que esta es la gran ventaja de plantearle lo que le voy a plantear. Tiene una aparatología accesible y económica. Cualquier persona incentivada en evaluar estos problemas lo puede hacer. Y va a ir adquiriendo experiencia a través de estudios de casos que va a ir realizando en esta cuestión. Es bastante práctico y bueno, un poco yo lo que le vengo a proponer lo he avalado en algidoles típicos en región Pampa Ondulada. Bueno, creo que es un poco, esta diapositiva intenta reforzar un poco lo que dijo los colegas anteriores. El problema de compactación de suelo se expresa a través de una reducción importante de la macroporosidad, poros grandes, mayores a 60 micras, y también tiene un aumento importante de la resistencia a la penetración vertical. Ya vamos a ver bien con otras diapositivas qué es bien este punto. Y estos dos procesos lo que genera fundamentalmente es un aumento de la escurrición superficial y por ende un problema de erosión, y fundamentalmente disminuye la infiltración y aireación de los suelos y reduce el desarrollo radicular. ¿Qué genera esto? Es una baja eficiencia en la captación de recursos, fundamentalmente agua y nutriente, y lo que termina realizando es aumentando la brecha entre esos rendimientos potenciales definidos que nombraba el ingeniero Rizzo y el alcanzable en cada sitio y año. Esta es una diapositiva que la considero muy importante y que un poco intenta definir cuál es la fotografía en la condición física de cada suelo en cada lote que estamos trabajando. En cada lote, permanentemente, en cada campaña, se generan procesos de estructuración y también procesos de compactación. Los procesos de estructuración están basados en actividad biológica, altamente dependiente de la secuencia de cultivos con determinado nivel de frecuencias de gramínea en la misma y que esas gramíneas tengan o no producción materia seca. Además, otro proceso de estructuración que se va generando en los lotes es el humedecimiento y desecamiento de los mismos, muy relacionado a la cantidad de arcilla y al tipo de arcilla que tenemos. Esto de alguna forma va generando grietas, va generando fisuras, va generando estructuración, y un proceso que en nuestra zona es muy pobre, prácticamente no existe, que es el congelamiento y descongelamiento de los suelos. Este último proceso es muy superficial. Por otro lado, en estos lotes se generan procesos de compactación, fundamentalmente de la mano del tránsito de la maquinaria agrícola. Este tránsito de la maquinaria agrícola va a ser más compactador, por decirlo de alguna forma, cuando se realice en humedad crítica del suelo. Sabemos que todos los suelos tienen una humedad donde se compactan enormemente. El peso de la misma, más peso por eje tenemos de esas máquinas, alrededor de 4.000, 5.000 kilos por eje, van a impactar enormemente en la estructura del suelo, fundamentalmente en la cantidad de macroporos. Presión, más presión generan esas máquinas, más problemas va a haber en la estructura del suelo.
índice de tránsito agrícola. Es un índice cuyo valor sube cuanto el ancho de trabajo de esas máquinas y el peso de la misma aumentan. Disminuye el peso y aumenta el peso. La textura, con respecto a la textura, cuanto más porcentaje de arena y menor contenido de orgánico total tienen esos suelos, más susceptibles son a la compactación. Y cuanto menor densidad aparente tenga esos suelos, tengo más posibilidad de compactarlo. Eso por el lado del tránsito agrícola. También está el efecto de la gota de lluvia, muy dependiente de la intensidad y cantidad de precipitaciones y si tengo más o menos cobertura. Y después el pisoteo de animales en el caso de aquellos lotes que también tienen momentos en el año de pisada de animales. Pero lo que quiero dejar bien claro es que permanentemente se está dando un balance en cada lote entre procesos que generan estructura y procesos que generan compactación. Según hacia dónde esté inclinado ese balance, voy a tener una condición física más problemática o menos problemática, fundamentalmente por el impacto que hay en esta macroporosidad. Bueno, en base a los diferentes estudios de casos que hemos hecho en la estación experimental de Pergamino y área de influencia, un poco he tratado de venirles a comentar 8 pasos que yo haría en el caso de salirla a muestrear y si realmente está generando un problema importante en la producción de granos. Por un lado, tengo que definir el momento a salir al campo a realizar estas mediciones. Ese momento es el óptimo cuando el suelo está alrededor de capacidad de campo. A mi entender, sería entre el otoño hasta mediar el invierno. Ahí hay una recarga importante del perfil, es decir, marzo, abril, con respecto a las precipitaciones, y hay una demanda atmosférica baja. Esto de alguna forma me define el momento en que tengo que salir a muestrear este problema. Los lugares a muestrear en el lote. No es lo mismo si yo tengo un lote homogéneo que si tengo diferentes series de suelo. Lo primero que tengo que salir a definir son las grandes áreas homogéneas dentro de un lote. Además ver si tengo diferentes formas del paisaje, si tengo loma, media loma, bajo. Apoyarme en cartas de suelo para definir lo que anteriormente dije, mapas de rendimiento si existen, mapas de índice verde, historia agronómica, ubicación de las cabeceras. Toda esta información me va a decir si el lote es una única unidad homogénea o hay varias unidades homogéneas donde tengo que ir y medir el problema. El tercer paso que les brindo sería ir a medir infiltración en esas áreas homogéneas con condición de suelo muy húmedo, alrededor de capacidad de campo. Sabemos que la infiltración mide la rapidez de entrada de agua al suelo. Esto está muy relacionado con la estructura del mismo, con la textura, con la humedad de ese suelo. Cuando yo tengo un suelo más seco, más va a infiltrar. Por eso la medición hay que hacerla cerca de capacidad de campo, donde ya mis micros y mesoporos están llenos de agua y me queda simplemente ver cómo trabaja esa macroporosidad en la entrada de agua. Lo que estoy intentando hacer en última instancia es ver cómo está la superficie de ese suelo, cómo sus características se impactan en la velocidad de entrada del agua. Es decir, evaluar un poco ese sellado superficial, esa estructura laminar que puedo tener entre 5 y 10 centímetros, algún problema serio de huellas. Simplemente lo que tengo que utilizar son 3 o 4 cilindritos con estas dimensiones. Los mismos tienen 6 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de profundidad. A 2 pulgadas tengo una ranura y un bisel en su parte inferior. ¿Qué hago con esos cilindros? Los limpio la superficie donde los voy a ubicar, clavo el cilindro hasta la marca y afirmo con los dedos en la parte interior por si hay alguna modificación del suelo. Pongo un nylon y tiro casi 444 centímetros cúbicos, que es una pulgada de agua, una lámina de pulgada de agua. Luego retiro el nylon. Esto lo hago para no generar un impacto sobre la macroporosidad superficial y que me selle la entrada de agua al mismo. Luego tomo el tiempo de la segunda lámina, no primera, lo voy a hacer 2 veces este proceso, y con el cual salgo a evaluar si voy teniendo problemas de infiltración en ese suelo. Obviamente que voy a tener que hacer varias repeticiones. Tener en cuenta dónde ubico los cilindros, sacarlo de las huellas si es lo que no me interesa, porque no hay muchas. Si me interesa realmente ver el efecto que tiene la huella en esto, voy y mido sobre ellas, ponerlo entre las líneas del cultivo anterior, y si tengo un problema serio de entrada de agua en el lote, prácticamente con pocas repeticiones yo ya voy a saber que el problema lo tengo. Simplemente mostrar algunos datitos
de LUSDA, del Servicio de Conservación de Suelo, bueno, que ellos están hablando de un nivel crítico de 20 milímetros la hora. Cuando esa pulgada de agua que yo pongo en ese cilindro está alrededor de 1 hora en entrar, o por debajo de ella, ya ahí puedo ir diagnosticando que estoy teniendo un problema serio de entrada de agua. El cuarto paso que les brindo es salir a evaluar el problema con penetrometría, fundamentalmente haciendo resistencia a la penetración vertical, con un penetrómetro de golpe. Se define la penetrometría como la resistencia que el suelo ofrece al paso de un vástago de punta cónica, que lo penetra en forma vertical u horizontal. En este caso yo le estoy ofreciendo trabajar con la vertical. Los datos se expresan en unidades de presión, kPa, MPa, kilogramos por centímetros cuadrados. Lo que intento hacer es evaluar cómo esa raíz de alguna forma, ante esa resistencia, puede flaquear en su desarrollo. Eso es lo que intenta hacer la penetrometría. Un poco caracterizo estos penetrómetros de golpe, que son muy económicos y cualquiera los puede utilizar. El mismo está compuesto por una vara, la cual tiene medidas cada 5 centímetros y un cono de 60 grados y 2, centímetros de diámetro. Y lo que acá pretendemos es que tomemos el número de golpes en ingresar esos 5 centímetros, esos 5 centímetros en el suelo, tirando una pesa de 2 kilos en un recorrido de 50 centímetros. Entonces, lo que yo voy haciendo es ir tomando la cantidad de golpes que yo necesito para clavar de a 5 centímetros ese penetrómetro. Estos datos pueden variar en base a humedad del suelo, densidad aparente, textura, ángulo de cono, superficie de la base del cono, velocidad de penetración. Y según mi bibliografía, el límite sería alrededor de 2 MPa, entre 7 y 8 golpes para meter 5 centímetros en el suelo. Lo importante, desde nuestro punto de vista, por la experiencia que tenemos, es hacerlo en húmedo, cerca de capacidad de campo. Entonces yo, ya si encuentro durezas en húmedo, estoy en presencia, o empiezo a estar en presencia de problemas graves de física de suelo. Y lo que además planteamos es hacer un uso relativo de los datos de penetrometría en el mismo lugar de muestreo, considerando los diferentes horizontes. Ahora les voy a explicar un poco qué quiero decir con esto. ¿Cómo realizo el muestreo de la resistencia a la penetración vertical en esa zona homogénea que definí? Tiro transectas, mínimo 2, paralelas a la cabecera, disculpen, ahí bueno, sí lo puse. Transectas paralelas a la cabecera, mínimas 2, con una longitud de 2 metros y hago sus muestras cada 10 centímetros, hasta una profundidad de 30 a 40 centímetros y obviamente, como dije anteriormente, lo hago cerca de capacidad de campo. Esta es una imagen que muestra, fíjense, ahí esa regla me permite hacer, digamos, los pinchazos, por decirlo de alguna forma, cada 10 centímetros y voy tomando datos de la cantidad de golpe a medida que meto 5 centímetros el penetrómetro. Esto es un poco lo que me muestra que 7-8 golpes por cada 5 centímetros estoy alrededor de esos 2 MPa de valor crítico que yo les dije anteriormente. Salgo con una planilla de cálculo en el Excel, donde en la parte, digamos, vertical tengo la profundidad cada 5 centímetros y en la parte horizontal tengo las muestras, las 20 muestras que realicé con el mismo. Y lo importante, lo que puedo hacer después de esos datos a través de la planilla Excel, yendo a formato condicional y definiendo 3 condiciones de color de celda, puedo decir, bueno, entre 1 y 3 pongo un color, entre 3 y 6 golpes pongo otro color y arriba de 6 golpes pongo otro color y salgo con esta planilla de cálculo, salgo con este pequeño gráfico, donde yo ya, a medida que el color se intensifica, voy viendo que están los graves problemas de alta resistencia a la penetración. Entonces puedo ir viendo a qué profundidad estoy teniendo el problema y qué tan distribuido horizontalmente está. Ya voy teniendo una idea de lo que puede estar pasando abajo. Esto es muy fácil, es un penetrómetro que no sale mucha plata y una planilla de Excel. Y el muestreo en transectas, en las zonas homogéneas. Entonces yo ya voy teniendo dónde puede estar el problema y qué intensidad puede tener. Luego, en esa misma transecta, hago el pozo. ¿Por qué esto es interesante? Porque yo ya tengo lo que está pasando arriba con la infiltración. Yo ya tengo lo que puedo estar pasando abajo con la penetrometría. Ahora voy y corroboro en el lugar a ver si el problema está. El perfil cultural, metodología vieja de unos franceses extraordinarios que trabajaron en física de suelo, lo que intenta hacer es una descripción morfológica del estado estructural del suelo resultante de las acciones culturales en interacción con el clima.
También yo puedo ver aspectos de raíces, cómo están trabajando las raíces en base a esta estructura que estoy definiendo, qué actividad de la fauna tenga, y se realiza fundamentalmente en los 30 centímetros superiores del suelo, que son los que el hombre modifica. Bien, ¿dónde hago esos pozos? Como le dije anteriormente, una vez que hice la penetrometría, voy al mismo lugar y los hago. Y dejo orear un rato para que la estructura, cuando se va secando, estire y me vaya apareciendo las diferentes unidades morfológicas. Bueno, y después simplemente intento auscultar a cuchillo e ir de alguna forma caracterizando esa estructura. Insisto, con datos anteriores de infiltración y penetrometría, que me va a ir indicando dónde yo puedo tener el problema. Entonces, trato primero de discernir los horizontes superficiales. En mi caso, yo siempre me encuentro con un horizonte A, un horizonte B1. Rápidamente veo a qué profundidad está. Después, a través de dentro de esos horizontes, intento discernir zonas, capas, en base a esa penetrometría que hice, en base a esa infiltración que hice. En mi zona me voy a encontrar con fuerte presencia de estructura laminar, donde hay una disposición de poros y partículas en forma horizontal. Evaluar el espesor de esa capa, la continuidad que tiene en forma horizontal es muy importante. Y en la base del A me voy a encontrar fundamentalmente con los panes de tráfico. Acá ya tenemos bastante intensidad de tráfico acumulado a través de los años, y eso te lo va a hacer percibir, esta forma de trabajar la cosa, el problema. Y después lo importante es establecer dimensiones de los problemas que tengo. Silvina hablaba de masivos delta. No es lo mismo que yo diga tengo en ese plano que abrí un 20% de masivo delta que si tengo 60. Ya Silvina mostró fórmulas concretas que me dicen cuánto está impactando eso en años húmedos y secos en el rendimiento de soja. Insisto, esto es práctica, no se asusten si por ahí es un poco complejo. Con práctica esto se puede ir logrando, se puede ir testeando. Y cuando el problema es muy grave, esto rápidamente aparece. Se van con el problema testeado, en esa zona homogénea. Bien, simplemente mostrar algunas imágenes de estos perfiles. Esto es un masivo delta, lo que decía Silvina. Esto prácticamente no tiene terrones, no tiene poros. Acá la raíz llega y empieza a ver por dónde puede pasar, en realidad esquivarlo. Y si entra, no coloniza directamente. Si yo empiezo a tener un porcentaje importante de esto en mis horizontes superficiales, el impacto sobre la producción vegetal es enorme. Fíjense en la capa que hay allá abajo, a 30 centímetros, 25 centímetros. Acá también tengo la estructura laminar arriba de 5 a 10, abajo tengo un fuerte pan de tráfico. Estructura laminar, 5 a 10 centímetros. Otro masivo delta. Y después el sexto paso, una vez que yo tengo el pozo hecho, me voy a densidad aparente. Pero la densidad aparente la tomo en el lugar adecuado. No voy con una venda a mostrar densidad aparente al lote. Si yo ya tengo hecho un plano de isoresistencia, un plano de penetrometría, tengo hecho más o menos el perfil cultural, ya deduje dónde están los problemas más complicados, los masivos delta. Voy y tomo ahí densidad aparente. No la hago con una venda arriba del lote, caminando y viendo, y no sé dónde la voy a sacar. Eso es lo importante, es dirigir el muestreo, un muestreo importante. Entonces, a través de un cilindrito, yo le puse acá algunas medidas tentativas de 5 centímetros por 10 centímetros de profundidad, tomo la muestra ahí, voy, la seco y salen los datos en gramos por centímetro cúbico, en tonelada por metro cúbico, y voy teniendo una idea. Después la otra pregunta es, tengo el dato en la mano, ¿ese dato es complicado o no? Tengo 1,3 de densidad aparente. 1,3 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces existen, bueno, esto es un poco, puntualizo nuevamente dónde tengo que ir a hacer el muestreo. Después, bueno, hay tablas, gente que ha estudiado mucho en estos temas, y más o menos según la textura del lote, puedo decir, bueno, qué densidad aparente ideal tengo y cuál puede ser la limitante. Para un franco limoso, por ejemplo, ya pasar 1,37, 1,40, que es muy común en ese tipo de textura, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ya puedo empezar a tener problemas serios de desarrollo de raíces. Bien, y ofrecerles el test de Proctor, o densidad aparente relativa o compactación relativa. ¿De qué es esto? Es en realidad relacionar a algo esa densidad que me da.
hay un test que se hace en laboratorio de física de suelo donde yo puedo ir esa muestra de suelo o esa zona que está compactada en lo que es física de suelo, ponerlas a diferente humedad y compactarla con un martillo. Entonces me da esta curva donde me saca a qué humedad yo puedo compactar más ese lote. Y esto es importante para el tráfico. Saber que cuando yo ando con máquinas en el suelo, en esta humedad, lo voy a compactar enormemente. Tener estos datos a nivel suelo es importantísimo. No son caros, se pueden hacer, son accesibles. Y si supónganse, bueno, lo que después termino haciendo, discúlpenme, es ver la densidad que yo saqué en la zona complicada, dividirla por la máxima que me da en este test, y me sale un nivel crítico me sale la compactación relativa. Cuando esa compactación relativa supera el 90%, es decir, esa densidad que yo tengo en el lote es un 90% de la máxima a la cual puede llegar, hay estudios que dicen que hay que empezarse a preocupar, porque estoy afectando macroporosidad, estoy afectando desarrollo radicular, así que esto es muy importante. Bueno, supónganse que no tengo muchas ganas de ir al lote, por decirlo de alguna manera. Se pueden sacar estos datos, la humedad crítica y la densidad máxima, a través de fórmulas que ya gente ha estudiado poniéndoles datos de carbono orgánico total y textura, arena fundamentalmente. Entonces ya puedo sacar directamente estos datos. Entonces voy, saco la densidad que tengo en el campo, comparo con estos datos sacados en gabinete y me da esa compactación relativa. Bueno, y el último paso o el anteúltimo paso, si tengo raíces en el momento en el cual yo fui a hacer el diagnóstico, las observo. Y me gustaría observarlo en el periodo reproductivo del cultivo. Es decir, supónganse, yo hago todo este muestreo en otoño y después me voy en febrero y las evalúo. Entonces empiezo a ver la distribución que tienen, la distribución vertical y horizontal, el engrosamiento, y muestro algunas imágenes de las mismas. Fíjense ahí el poco desarrollo vertical y horizontal que tienen. Otra. Fíjense en la tremenda capa laminar que hay arriba, entre 5 y 10, cómo afecta al desarrollo de las mismas, cómo empiezan a irse hacia los costados y le cuesta pasar, y si pasa no coloniza. Esta es un buen desarrollo radicular en su relación a la física de ese suelo. Planos horizontales de laminar. Un plano de crecimiento de raíces. Cambios de sentido pronunciado. Esta raíz muestra un poco el perfil cultural modal que yo estoy encontrando en la zona y cómo afectan de alguna manera al desarrollo radicular. Fíjense en que las raíces superficiales son horizontales. Y después la agarra un pan de tráfico y prácticamente no coloniza nada, simplemente la raíz pasa. Bueno, y después, para un poco irme bastante tranquilo de esa zona homogénea y que hice bien las cosas, yo simplemente voy a hacer 1 o 2 pozos, 1 o 2 transectas de isoresistencia, no puedo hacer 10, 15 pozos. Lo que intento hacer, basándome en otros métodos de evaluación visual de la calidad estructural, es ir a pala, introducir una pala de 30 centímetros de profundidad, extraer ese pan de tierra, pegar un golpe y observar la formación de capas. Y relacionar esa formación de capas con lo que yo vi en el perfil cultural. Entonces le voy dando repetición a la cosa, no me quedo con esos 2 pozos. Insisto, voy a pala, clavo a 30, saco, pego en el suelo, se me arman las capas, como acá les muestro, y voy viendo si esto realmente se va teniendo una relación con lo que yo hice anteriormente. Y bueno, y un poco acá, insisto, y trato de integrar todo. Arranco con infiltración, sigo con penetrometría, hago perfil cultural, hago densidad aparente, veo raíz y salgo a pala. Es un poco la integración de la metodología que yo les vengo a proponer y los incentivo a que lo hagan. Y decirles que con un cuchillo, una pala, 2 tipos de cilindro, un penetrómetro de golpe y un análisis de suelo, uno se puede llevar una idea, y ganas de trabajar, obviamente, uno se puede llevar una idea muy importante de cómo está la física de su suelo en forma rápida. Y para saber la real dimensión de un problema agronómico hay que medirlo. Muchísimas gracias.